Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 16. Estoy un poco enferma, pero bueno, igual estoy acá. Ok, entonces voy a compartir mi diapositiva. A ver, espero que puedas ver mi diapositiva. Voy a tomar mi captura. Voy a hacer más chiquito. Listo. Listo. Vamos con el tercer militarismo, ¿ok? Acá veo el chat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edita? ¿Cómo vas, Elizabeth? Por ahí está Araceli. Por ahí veo a Jennifer. Muy bien, una disculpa por la semana pasada, pero bueno, ya creo que todos conocemos la cuestión, ¿no? Vamos ahora con la siguiente semana que nos toca. La semana pasada terminaste todo la separata. Ay, a ver. ¿Sí terminaste toda la separata la semana pasada? Porque eso se va a tratar también esa semana un poco. Mm. Sí, es universal. Pero terminaron, ¿no? Listo, sí creo. Vamos con el tercer militarismo. Mire, el año 30 al año 39, el tercer militarismo tiene ciertas características. La semana pasada viste seguramente el fascismo europeo, ¿no? Los fascismos europeos o los movimientos totalitaristas europeos parten de una revancha a cobrar, ¿no? Por lo expuesto en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles con el que se sella la Primera Guerra Mundial. Es un tratado que lo que busca es darle por así decirlo, un escarmiento, ¿no? A los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Y con este tratado, pues, se le deja sin gran parte de su ejército, armas y con una deuda exorbitante, ¿no? A pagar a Estados Unidos. Y bueno, en realidad los países que están en el bloque de los aliados. Bueno, en ese caso la Triple Entente, ¿no? Ahora bien, el caso de Alemania es un caso puntual, ya lo hemos visto cómo funciona, pero también digamos que hay otros países
ese tratado de Versalles se los lleva por los pies de los caballos, ¿no? Por las patas de los caballos, disculpa. Se lo llevan, ¿no? Y es el caso puntual de Italia, ¿no? Italia, tú sabes, en la Primera Guerra Mundial empezó en la Triple Alianza, ¿no? La Triple Alianza, y luego se pasó al otro bando, denominando a ese traspaso el traspaso de la Entente Cordiale, ¿no? Es decir, del bando alemán pasó al bando opositor y termina la guerra apoyando a Estados Unidos, Inglaterra, este, y Francia, ¿no? Muy bien, entonces los italianos quedan muy dolidos después de la Primera Guerra Mundial, quedan muy afectados por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Esa razón es que aunque ellos han apoyado a la Triple Entente, aunque ellos han, digamos, participado en la lucha, el tema con ellos es que no se les ha reconocido nada. El Tratado de Versalles le toca a Francia, le toca a Inglaterra, le toca a Estados Unidos, pero a los italianos no les toca nada. O sea, los italianos lo ven esto como una afrenta, ¿no? ¿Cómo es posible que hemos participado, hemos dado todo lo mejor y ahora no nos dan nada, ¿no? Entonces, con esto, Estados Unidos pues se pinta de cuerpo entero, ¿no? Entonces, después de la guerra, se forman nacionalismos modernos en Europa, ¿no? Se forma el nacionalismo en Alemania y se forma el nacionalismo también en Italia, ¿no? Tú lo llamas, le das el nombre de fascismo y nazismo, de acuerdo al país, ¿no? Ahora, son gobiernos que característicamente están liderados por militares, que además son ultranacionalistas. ¿Qué otras características tienen estos gobiernos? ¿Qué te ha dicho tu profesor o profesora, no sé qué fue, de la semana pasada? ¿Cuáles son las características de los totalitarismos modernos? ¿Cuáles son esas características de los totalitarismos modernos? Es ultranacionalista, gobierno de militares, sin división de poderes del Estado. ¿Qué más? ¿Qué más ha dicho el profe? Ya, antidemocrático, ¿qué más? Anticapitalista y anticomunista, ¿verdad? Anticapitalista y anticomunista también es. Entonces, en este caso, lo que se está buscando es no adherirse a ninguna de las dos propuestas. ¿Por qué? Porque ya se ha visto y claramente que el crack del 29 que ha ocasionado todo este problema, que el crack del 29 ha desnudado la debilidad de Estados Unidos. No es el gran padre, no es el gran mentor que te solucionaba todos los problemas económicos, sino que él ha caído y con él han caído todos los demás países. Caso del Perú, por ejemplo, ¿no? El gobierno de Leguía era un gobierno que vivía de las empresas norteamericanas, ¿no? Y al vivir de los empresas norteamericanos, el Perú se vio envuelto en un problema muy grande durante el crack del 29. Esto hizo que se provocara una crisis económica, política, social que había que detener. En los momentos de crisis, siempre la población reclama gobiernos autoritarios. Siempre vas a encontrar, después de una crisis de la guerra de independencia, de la guerra contra Chile, del crack del 29, siempre vas a encontrar un militarismo porque la gente no sabía hacia dónde ir.
porque el Estado no tiene una directriz, entonces siempre se va a buscar que sean militares, ¿no? Eso justifica la aparición de los militares en este periodo. Ahora bien, ellos van a ser los que gobiernan. ¿Por qué, profe? Porque los que en realidad han dado golpe de Estado no son ellos. Los que en realidad han dado golpe de Estado son la oligarquía, que son los que están más felices de lo que está pasando. Sin embargo, la oligarquía es la clase alta y la clase alta no puede dejarse ver frente a la población como que ellos dan el golpe de Estado, pues, porque eso es para inferiores, no civilizados, poco inteligentes, que usan la fuerza. Ellos no hacen eso, entonces se supone que ellos no hacen eso, pero otros sí lo hacen, por eso traen al ejército como si fuera un caballito de batalla, le proponen muchas cosas y ellos dan un golpe de Estado al mismo Odría. Ahora bien, disculpa, al mismo Leguía. Ahora bien, una vez que están en el poder vienen las cuestiones, ¿no? ¿Cómo gobernar? ¿Es legítimo hasta ese momento gobernar sin constitución? No, no lo es un golpe de Estado. Entonces, el primer año de gobierno sí la van a pasar en la ilegalidad. Los militares van a gobernar sin constitución, como golpe de Estado, dictadura, como una dictadura, ¿no? Luego van a legitimar ese poder, ¿no? ¿Cómo legitiman el poder? Lo legitiman eh, a través de las elecciones, ¿no? Elecciones obviamente amañadas, fraguadas, pero elecciones al fin y al cabo, ¿no? Ah, ok, muy bien. En cuanto al tercer militarismo, recuerda, el tercer militarismo eh, persigue e ilegaliza al APRA y al PSP. ¿Por qué crees que persigue esos dos partidos políticos? ¿A qué le teme? ¿A qué le temen los militares? ¿A qué crees que le teman los militares? ¿Por qué los persiguen? Lánzate, ¿a qué crees que le teman? ¿Por qué no los quieren? Bueno, no los quieren porque son partidos de masa, ¿no? Y los partidos de masa son peligrosos. Cuando el pueblo se levanta para reclamar algo, el poder se mueve. Entonces, si vas a meterte contra el APRA, que tiene mucha gente que lo sigue, es un partido más hacia el PSP, entonces ahí va a venir el problema, ¿no? Que puede tu régimen caer, por más fuerte que este intente ser. Por otro lado, también está el incremento de la intervención estatal con el Banco Agrícola y el Banco Industrial. Y el primer gobierno que vamos a ver es el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro, o también llamado por algunos el Mocho Sánchez Cerro. El Mocho, el Mocho dio el golpe de Estado contra el gobierno de Leguía y presidió la junta militar, ¿no? En ese primer año, él gobernó como una dictadura. Seguidamente crea el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones buscaría llamar a elecciones para que sea un gobierno legal. Obviamente él estaba apoyado, ¿por quién? Estaba apoyado por la oligarquía del momento. La oligarquía, ya te he dicho miles de veces, no va a meter la mano al water.
no va a meter la mano en la basura. La oligarquía claramente la oligarquía quería sacar del poder a Leguía, pero no sabía cómo. No sabía cómo. No sabía cómo sacarlo. Profesora, ¿y por qué la oligarquía no quería Leguía? Porque Leguía había hecho ascender al poder a las clases medias, le había dado también cierto poder a los pobres, a los obreros, a los campesinos, y eso no convenía, ¿no es cierto? Como no convenía, la oligarquía decide ellos no embarrarse, pero sí darle un golpe de Estado. Ahora, tampoco querían embarrarse por el lado económico, ¿no? Porque tú sabes que el crack del 29 nos dejó muy mal económicamente a nosotros. Entonces, eso significaba embarrarse, ¿no? Llegar a un gobierno, si es que llegaban al gobierno, si es que ellos daban el golpe de Estado y llegaban al gobierno, iban a llegar a un gobierno que estaba cojo, que tenía problemas económicos y todos los problemas se los iban a adjudicar a ellos, ¿no? Que ellos no sabían manejar bien el gobierno, como siempre ha ocurrido, pues, ¿no? Entonces, por eso es que prefirieron que los militares se quemaran por ellos. Era su perro de guerra, pues hacer algo así como Pierola, ¿te acuerdas? Como Pierola, como Óscar R. Benavides en su primer gobierno, es igualito. Entonces, entonces deciden dar un golpe de Estado a través de los militares, ¿no? Dan el golpe de Estado. Eh, Cuando dan el golpe de Estado eh, y luego van a las elecciones eran difíciles, ¿ah? Porque se iban a enfrentar contra el APRA y la gente amaba a los apristas, hay que decir la verdad. Los amaban y ellos hicieron fraude. Es la verdad. Hicieron fraude. Ese fraude electoral, ¿ya? Ese fraude electoral los llevó a ellos a tener el gobierno en el año 30. Los apristas sentían que les habían robado las elecciones y se fueron contra ellos, ¿no? Los apristas habían sido ya perseguidos por este gobierno y estaban presos en, en Trujillo, muchos de ellos, ¿no? Ahora, la lucha vendría desde las ruinas de Chanchán, donde los mártires de Chanchán apristas fueron fusilados, ¿no? Decenas de apristas fusilados por el gobierno militar. Esto, por supuesto, decantó en una crisis social mucho más fuerte, llamado el Año de la Barbarie o la famosa masacre de Chanchán. En política se da la ley de emergencia. La ley de emergencia era una ley que buscaba evitar que cualquier partido político de procedencia extranjera tuviera participación directa en la política peruana. Es decir, que no se podía presentar a las elecciones, o sea, que no era legal que ellos quieran tener algún cargo público, o sea, a través de elecciones, obviamente, ¿no? Eso no era legal. Obviamente ahí le está echando el pato a alguien que ya conocemos, al APRA, de todas maneras, porque el APRA fue creado en el año 24 en México y le caía a ellos, pero también le caía al PCP, porque el PCP es el Partido Comunista del Perú, que proviene de su base, que es el PUX, el Partido Comunista de la Unión Soviética, creada en el 22 en la URSS, ¿no? Entonces a ellos no les caía que eran los que más cuidado debían tener, así lo veía el gobierno militar, ¿no? Eran realmente poderosos con la población, muy fuertes. Por otro lado, también recuerda, está la Constitución del 33. En esa Constitución del 33, ¿no? Se dan varias condiciones. La primera, los militares no pueden elegir ni ser elegidos. Eso es algo bien interesante, ¿ah? Porque va a limitar el poder de los militares al gobierno, para evitar más militarismos, ¿no? Porque estaban enfrentados los militares. Entonces, eso. Por otro lado, por otro lado también, se clausura la Universidad de San Marcos. Mira,
San Marcos siempre ha sido un problema para los políticos, incluso para los políticos dentro de la universidad ha sido un problema el alumnado, ¿no? Porque los estudiantes, los alumnos, por siempre han tenido una posición eh, de lucha frente a las injusticias sociales, políticas, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, San Marcos era peligroso, muy peligroso en el sentido de que podía, desde ahí se podrían irradiar pensamientos ideológicos que terminaran, que terminaran menoscabando, ¿no? Que terminaran golpeando el gobierno de turno. Entonces era mejor que no protestaran. Hay que callarlos, hay que hacer algo, cerrarlos o tal vez desaparecerlos, ¿no? O sea, porque es peligroso. Pone en peligro todas las mañas que estamos haciendo para mantenernos en el poder. Entonces, eso. Por otro lado, en el aspecto internacional también, tenemos el problema con la Gran Colombia. No fue una guerra, pero sí fue un conato de guerra. O sea, casi nos vamos a la guerra. Así, casi nos vamos a la guerra, ¿no? Eh, profe, ¿cómo que conato de guerra? Ahí te va el asunto. Nosotros habíamos firmado en el gobierno de Leguía, habíamos firmado un tratado que era el Tratado Salomón Lozano con Colombia, ¿recuerdas? En ese tratado nosotros le entregábamos el trapecio masónico y ellos nos daban el triángulo de sucumbios. Así era. Pero ellos querían cobrar impuestos a la gente que vivía en zona de frontera. Imagínate que tú, desconocido de todo el asunto, ahora eres parte del territorio colombiano y que por vivir ahí te cobran. Que tú no tienes nada que ver, si o no, te han puesto ahí y encima no te van a cobrar, pues, ¿no? Entonces, la gente de Leticia comenzó a rebelarse en contra del gobierno, hizo protestas, paros, huelgas, y bueno, el gobierno colombiano, colombiano los reprimió, ¿no? Los reprimió y el problema estaba en que el Perú reclamaba el nacionalismo peruano en esa zona, ¿no? Porque consideraba que todavía era nuestra. Entonces, ellos pedían la clásica, eh, pedían el pago por la incorporación, ¿no? Y la gente les decía no aceptó. Por eso es que él reunió a sus tropas y les pasó revista en el hipódromo de Santa Beatriz, que antes era el hipódromo de Santa Beatriz. Entonces, mientras pasaba revista, un fanático aprista, Abelardo Mendoza, sufría de problemas mentales. Fue acusado de matar al presidente, ¿no? Que supuestamente el presidente, ¿no? Supuestamente el presidente había sido diezmado por él, pero en realidad había sido diezmado por alguien mandado por la oligarquía, porque en el gobierno de Sánchez Cerro se llevó a cabo la misión Keimerer, que era una misión gringa, una misión norteamericana, que lo que buscaba era implantar medidas para reorganizar la economía peruana después del caída del 29. Entonces, la primera medida que tenía que tomar era la de crear un banco, el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. Con ese banco volaría todos las argollas de los oligarcas que lo habían llevado a él al poder. Entonces, la oligarquía, como había lo del crack y tenía sus bancos, la gente necesitaba plata, pues, ¿no? Y la oligarquía les prestaba. ¿Pero a qué costo se los prestaba? Carísimo, carísimo se los prestaba. Entonces ya, pues, el BCRP dijo, disculpa, la misión Keimerer dijo, no, ahí está el problema, pues.
Nunca van a salir de la crisis económica porque la gente gasta mucho y porque ellos les cobran mucho. Así que para salir del problema, tú tienes que tomar la batuta. Lo que tienes que hacer, Sánchez Cerro, es crear un banco que los controle, porque tú no los puedes controlar directamente. Entonces, eso no le gustó a la oligarquía y parece que ese fue el factor por el cual la oligarquía terminó, entre comillas, traicionando a Sánchez Cerro, ¿no? Matándolo, porque no le servía ya. Ajá. Por otro lado, recuerda, eh, es asesinado el Mocho Sánchez Cerro y cuando lo asesina la oligarquía rápidamente impone otro presidente. Ese otro presidente es Óscar Raimundo Benavides, un viejo conocido, ¿no? Un perro ya de ataque conocido que buscaba terminar el tercer militarismo a favor de la oligarquía, pues, ¿no? Durante su gobierno aparece la ley de paz y concordia, que es básicamente un acuerdo de tolerancia y amnistía política interna, ¿no?, de los partidos políticos. Y económicas busca la reactivación a través de las exportaciones de algodón, pesca y minería. En sociales están los ministerios, que eran ministerios como la educación, salud pública, trabajo, seguridad social, ¿no?, entre otros. En su gobierno no hay muchas cosas que ver en realidad. Se crea la carretera central, el Hospital Guillermo Almenara, que es el de seguro social obrero. ¿Qué es esto del seguro social obrero? Que es para la mano de obra, ¿no? Para la mano de obra de para la mano de obra de las fábricas. ¿Ya? Por otro lado, también debes recordar, está la construcción del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. Y finalmente está la Primavera Democrática. La pregunta es, ¿qué crees que viene en la Primavera Democrática? ¿Por qué la llaman así? ¿Cuál es el gran cambio, la gran ruptura de este periodo? Nada. No. Y la Primavera Democrática es un periodo grande de dos gobiernos, donde lo que prima es evitar conflictos. Los militares han peleado con el APRA, con el PCP, con todos. Ellos no, pero son civiles. La Primavera Democrática es un periodo en donde los gobiernos representan a los intereses de la élite civil y disminuyen la presión ante partidos políticos perseguidos como el APRA y el PCP. Al APRA no lo van a perseguir porque el APRA es peligroso, ¿no? O sea, perseguirlo implica pelearte con el pueblo. Y eso hay que ser un kamikaze para contemplarlo en las posibilidades. Y lo otro, es que, ¿por qué al PCP no le hacen problema? Si tú miras bien los años de la Primavera Democrática,
te darás cuenta, o bueno, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, para que sea más puntual, te darás cuenta que es un gobierno que abarca toda la Segunda Guerra Mundial, del inicio al final. Ya. Y abarca toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crees que no, él no busca oponerse al PSP, al Partido Comunista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te leo. A Prado no le conviene pelearse con el Partido Comunista en ese momento, no, no le conviene aquí en el Perú perseguirlo. Porque tú recordarás que en la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de ella, la Segunda Guerra, eh, el PSP, el Partido Comunista, es parte del grupo de los aliados. Y tú, aunque te has determinado, te has autonominado neutral, tú estás con los aliados porque es Estados Unidos el que te compra un montón, básicamente son ellos tus compradores internacionales. Entonces ya has tomado posición por alguien. No te puedes oponer a la Unión Soviética porque la Unión Soviética es parte de los aliados en ese momento. Entonces, está claro que él también tiene que ser tu amigo, por eso las leyes que están en contra de él tienes que maquillarlas, inhibirlas, sacarlas de la legislación peruana, ¿no? Eso. Bien, sigo. Ay, mi garganta me está matando. Ya. En economía hay un incremento de las exportaciones y se establece una política de control de precios. Intervención directa del Estado. En este gobierno de Prado, además, se hizo una alianza con el PSP, se legaliza el sindicato. Mira, en condiciones normales, el sindicato es una figura social que siempre debe existir para reclamar derechos sobre deberes, ¿no? Para el derecho a huelga, protesta, quiero un poco más de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. En cuanto a la política, hemos visto eso, ¿no? Se crea la CTP también, la Confederación de Trabajadores del Perú. ¿Para qué servía esto? Para organizar la mano de obra de sobre todo del puerto del Callao. ¿Sabes quién fue el que organizó todo esto? El que organizó los grupos que se sindicalizaron, el APRA. El APRA organizó a la CTP, ¿no? Y ellos son una fuerza muy poderosa que va a mover todo ese sistema. Disculpa si estoy haciendo pausas, es que tengo un dolor fuerte de garganta. Voy a tratar de terminar mi clase bien, pero me estoy ya como asfixiando un poco, ¿no? Bien. En obras, recuerda el gobierno de Manuel Prado, reconstruye la BNP, ¿no? Que se incendió en el 43, la reconstruye en lo que ahora se ha convertido como institución. Claro que el local que reconstruye es el local de Abancay, que ahora es la Biblioteca Pública de Lima, ¿no?
Además lleva a cabo el censo, ¿no? De los 40. Ese censo es el primero que se hace en el Perú en el siglo XX. Y si te preguntaras por qué lo hace, es fácil. Prado Garteche en su primer gobierno no se ve tanto, pero en su segundo gobierno, Prado Garteche tiene una fijación con el sistema industrial peruano, o sea, Prado quiere crear una industria nacional. Ahora, el problema de crear una industria nacional es em, que él tiene que saber exactamente cuántos hombres hay, cuántos de estos son en edad laboral, cuántos ancianos, cuántos niños, porque la idea de él es a futuro, ¿no? A crear un sistema industrial importante y sostenible para el Perú. Entonces, esa era la idea de él, ¿no? De crear un sistema industrializado a partir del censo. En económicas aparecieron las exportaciones en algodón, caucho, cobre y se crean las corporaciones de desarrollo. Mira, las corporaciones de desarrollo son instituciones que buscan, son instituciones que buscan explotar un recurso natural determinado, puntual, ¿no? Puede ser el caucho, puede ser el cobre, etcétera. Por eso hay varias, ¿no? Muy bien. También tienes eh, en internacional la guerra del 41 contra el Ecuador. La guerra del 41 estaba promovida por los reclamos territoriales que había hecho Ecuador sobre los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, a lo cual el Perú obviamente no accedió, ¿no? No accedió a su entrega. Esos territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, que habían sido reclamados desde el principio de la República, estaban todavía pendientes, ¿no? En el escuadrón peruano, no te voy a mentir, peleamos muy bien, peleamos como nunca, pero perdimos como siempre. Prado tuvo una elección muy inteligente, ¿no? Muy, muy inteligente. Su elección fue llevar a los soldados que vivían en la frontera a la guerra. De esta manera ellos pelearían por sus hermanas, por sus madres, por sus tierras, por sus animales, y tendrían una defensa más efectiva del territorio, más que hacerles entender que era una nación y todo eso. Y con todo eso ganaron la guerra en el campo de batalla, pero en el papel la perdieron porque el Perú firmó el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, ¿no? Que es el que divide los territorios, aunque no le entregaron Maynas, aunque no se les entregó Tumbes, Jaén y Maynas, sí se les entregó territorio fronterizo, ¿no? Entonces, eso es. Entre sus héroes, bueno, hay uno que sí lo conoces bastante, que es Abelardo Quiñones González, José Abelardo, el piloto Abelardo Quiñones González, ¿no? Y también Eloy Ureta. Eloy Ureta era un general que nos permitió ganar la batalla de Salumilla, una batalla destructiva para el oponente. Y la gente lo amaba, Eloy Ureta era lo que la gente quería. Terminada la guerra, Eloy Ureta quería postular a la presidencia, la gente quería que él postule, que iba a ganar, no sé cuánto. Entonces, Eloy Ureta tenía un problema crucial, muchachos. Ay, oh, Dios mío. ¿Cuál es el problema crucial de Eloy Ureta? A ver, lánzate, te creo. Creo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿no? Solo por ti, nada más que por ti.
Eloy Ureta tenía tenía una valla para poder, una gran valla tenía Eloy Ureta para poder postular. Y era que él era un militar, y según la Constitución del 33, los militares no podían votar. Si no pueden votar, tampoco pueden ser elegidos. ¿Te das cuenta? El Ollureta se quita los galones militares y se lanza a la presidencia. Se lanza con todo. Hay un problema. Los apristas ven que un militar quiere gobernar y comienzan a retroceder. No, no, no puede ser. ¿Cómo va a gobernar un militar? Nos va a perjudicar porque ya hemos visto lo que pasó con el Mucho Sánchez Cerro, con Óscar R. Benavides. No, no queremos eso nuevamente. Entonces, es por eso, es por eso que los apristas se apresuran rápidamente a tener un candidato. Obviamente no puede ser un candidato del partido, pues, porque ellos están prohibidos de postular, pero se van a conseguir a alguien, algo así como un testaferro versión política, ¿no? Este, Se van a apresurar a encontrarlo y él era José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante, como te digo, no tenía mancha política, ¿no? Un tipo que se consideraba tranquilo dentro de todo. A él prácticamente nadie lo conocía, pero los apristas lo van a convertir en un influencer. Ah, deben mover, los apristas sabían conducir muy bien a la prensa. Tú sabes que la prensa es el cuarto poder. Ganándola a ella, teniéndola a ella de tu lado, muchas causas, justas o no, pueden ganarse. Entonces, los apristas procedieron a hacer su eslogan de campaña. Y su eslogan era, si quieres estar a dieta, vota por Ureta. Si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Y la gente, oh, Bustamante, lo que Bustamante, Bustamante. Ya, pucha, se lo he elegido Bustamante. Ah, qué problema, ¿no? Se lo he elegido Bustamante y ahora qué hacer. Los apristas querían cobrarse o no, porque ellos no habían dado puntadas sin hilo. ¿Qué cosa crees? Que ellos van a, van a hacer todo eso sin pedir nada a cambio, por favor, eso no iba a pasar, pues, ¿no? Entonces, con todo y todo, aunque Eloy Ureta se había quitado los galones militares, ahora el que iba a gobernar era José Luis Bustamante y Rivero. Los apristas lo habían logrado de nuevo, ¿sí o no? Entonces, ellos ahora que prácticamente están en el poder porque ellos han puesto el presidente, entonces exigían a Bustamante y Rivero una curul, o sea, un lugar en el Congreso. Como tú recordarás, en esa época el Congreso tenía dos cámaras, ¿no? Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados era por voto, o sea, la gente votaba y ahí salía el grupo, ¿no? Pero también estaban los senadores que ellos eran un cargo de confianza, como los ministros. Entonces, ellos querían esos cargos, pues, ¿no? Aparte también que tenían su ministro de Economía en el gobierno y todo eso. Entonces, los apristas querían esos cargos y no les dieron. Y dijeron, ah, ya, o sea que tú crees que yo soy payaso. O sea que tú crees que yo te he llevado a la cúspide, te he hecho presidente y todo por las. Mira, cholo.
A mí no me vas a venir a fregar, a mí no me vas a venir a romper el palo, ¿ya? Si tú no me das lo que yo quiero, yo te saco del gobierno. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Claro, yo te saco del gobierno ahorita, ¿sabes por qué? Porque yo tengo mis contactos, picholo. Tengo mis contactos, de gente que puede pararte el gobierno. ¿Quién puede parar el gobierno? La CTP, la Confederación de Trabajadores del Perú, que eran movidos por el APRA y que hicieron huelga, paro por casi 3 semanas. Eso destruyó la economía del Perú. Se tuvo que hacer subsidios, eh, hacer control de precios, porque la verdad que la economía del peruano estaba por los suelos. Ahora bien, eh, con estas acciones lo que quería el gobierno era estabilizar la economía, nada más. Estaba muy mal el gobierno, así que entre las obras y medidas se da la ley de educación secundaria gratuita y la ley del llanaconaje. ¿Qué es la ley del llanaconaje? Tú sabrás que el trabajo para esa época era gratis. Al indio se le explotaba, se le decía trabajar sin remuneración, sin condiciones, y que todavía diera gracias que se le daba un techo y comida por el trabajo que hacía. Pero en ese gobierno ya no se va a poder. La oligarquía va a perder porque se le va a obligar a que se le pague un salario al indio. Y de ahí lo ha percibido, ¿no? Ahora, em, se crea la ley de 200 millas peruanas. ¿Qué sabes sobre 200 millas tú? Eso ya lo explicó el profesor de geografía. ¿Qué sabes tú de 200 millas? A ver, dime, cuéntame. 200 millas. Muy bien. Ahí lo que hay que ver es que esta ley de 200 millas peruanas es la ley que dice que, eh, aquella ley que dice que em, de cualquier punto del litoral, 200 millas mar adentro, es mar peruano. Ninguna embarcación con bandera de otro país o sin permiso del Perú puede pescar en esa zona. Es para proteger el recurso hídrico. Con miras, claro, está a una industria pesquera, ¿no? Aún así, con todas estas cosas, el gobierno de José Luis Bustamante va a tener un quiebre. Y ese quiebre llega en dos golpes. El primer golpe es el golpe que intenta dar el APRA a través de lo que te dije, ¿no? De los obreros. A través de los obreros, el APRA busca, a través de los obreros, el APRA busca desestabilizar al gobierno. ¿Lo logra? No lo logra. Fue un intento fallido, pero la oligarquía dice, ajá, esta rata se está yendo por su lado, no me hace caso. Yo pensé que si él llegaba al gobierno las cosas iban a ser diferentes. Cualquier rato los empresas se meten. Tengo que ponerle un alto, pero ¿cómo hago? Yo no puedo meter mi mano. ¿Y qué hace? Nuevamente los militares van a ser su perro de guerra, ¿no? A los militares van a dar un golpe de estado y los va a liderar Manuela Odría, ¿no? Obviamente todos quieren poder, pues, ¿no? Manuela Odría, entonces, Manuela Odría da un golpe de estado y su primera parte de gobierno, o sea, del año
48 al año 50 es un gobierno dictatorial de facto, es un gobierno que no tiene legitimidad, porque los únicos gobiernos legítimos en una república son los que se han elegido, ¿no? Ahora bien, en el ochenio que va del 48 al 56, ya, que va del 48 al 56, en el ochenio vamos a encontrar que todo comienza con la Revolución Restauradora, que es el nombre con el que se designa la sublevación surgida, disculpa, en Arequipa para derrocar el régimen de Bustamante y Rivera. También lo conocen como el Arequipazo. Anota, por favor. El gobierno provisorio va del 48 al 50, es un gobierno dictatorial, donde se da la ley de seguridad interior. ¿Alguien tiene idea de qué es la ley de seguridad interior? Ley de seguridad interior. Muy bien. La ley de seguridad interior es la ley que dice que si tú sales a la calle con tu pancarta a fregar, a asustar a la población, y así haces todo eso, entonces, el gobierno te puede detener y desaparecer, porque estás rompiendo el orden público. Por eso no se te permite a ti protestar. Eso obviamente le está cayendo a alguien, al APRA, ¿no? Que el APRA es el que ha movido todos los obreros del Callao, que se ha bajado el gobierno anterior. Entonces, ahí por ahí va la cosa, ¿ya? Y además, también la famosa bajada al llano. ¿Lo habíamos visto con el ley libre, te acuerdas? Con el ley libre habíamos visto que, que él decidió dejar los galones militares e irse, ¿no? E irse, lanzarse a la presidencia como un civil. Sin embargo, la aparición del APRA y Bustamante lo eliminó esa posibilidad, ¿no? Odría no iba a caer en la misma jugada, pues Odría lo que iba a hacer rápidamente Odría era limitar a todos los opositores políticos, a todos. Como profe, claro, Odría dijo, yo no me voy a exponer a que ya, pues llamo elecciones, todo va acá, y al final no salgo elegido. A sus opositores los persiguió, los encerró, hizo de todo, con el único propósito de no presentar oposición. Y así logró la presidencia de la República. Por walkover prácticamente, porque él no participaba solo, no participaba con nadie. Entonces, Odría se convertiría en el presidente constitucional del Perú y tiene un gobierno constitucional del año 50 al año 56. Mira, justamente abarca también año de la guerra de Corea. Por eso al Perú le iba también económicamente, ¿no? Porque ya te he dicho que durante las guerras al Perú le va okidoki. Lo único que no sabes es diferenciar, ni ha sabido nunca utilizarlo a tu favor, ¿no? Eso también es bien importante. El Perú se llena, de exportaciones por todos lados, porque en esos momentos, pues todos piden materias primas, ¿no? Entonces, entonces, en materia económica, en su gobierno llega no solamente el aumento de las exportaciones, sino también llega la famosa misión Klein. ¿Qué es la misión Klein, profesora? Cuénteme. Parecía la misión Keimer, mira, la idea era que ellos hagan como diagnósticos de qué está pasando en el Perú, ¿no? Porque estamos en una crisis económica. Bueno, en el caso de la misión Keimer era un poco más evidente porque habíamos sido alcanzados también por el crack, ¿no?
Pero en el caso de la misión Klein se complicaba un poco porque antes habíamos tenido un gobierno democrático. Entonces se complicaba un poco la cosa, pero se podía solucionar, ¿no? ¿Qué le dijeron los Klein a, a Odría? Le dijeron, mire, acá el problema de su inflación, aunque tiene muy buenos ingresos, el problema de la inflación es que usted está asumiendo los gastos de subsidio, de control de precios que ha dejado el gobierno anterior. Tiene que eliminarlos, pero no los puede eliminar porque hay que pagar eso, no va a salir la plata va a salir de la gente del pueblo, de ellos va a salir. Entonces déjelo, delégueselo simplemente a la población, que ellos los paguen, y obviamente nos vino la noche, pues, porque teníamos que pagar demasiadas cosas. Entonces, es en ese momento cuando la misión Klein toma protagonismo, pues. El Perú tomaría un rumbo ortodoxo, o sea, económicamente hablando, ¿no? Todo lo va a solucionar con impuestos, 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 le va a sacar la Michigan a la gente con impuestos. Entonces, además de eso, sea también las exportaciones, ¿no? De una economía ortodoxa. Sigamos. En Óveda se crea el Estadio Nacional. Bueno, en realidad ya estaba creado el Estadio Nacional, sino que era hecho de madera, porque si no lo regaló la misión inglesa, que vino por el centenario de la independencia. Y no regaló un estadio, pero de madera, ya para la época no se utilizaban de madera, así que se decidió hacerlo de concreto. Y para eso se hizo eh, el estadio, y con lo que quedó de los restos del antiguo se hizo el estadio Lolo Fernández, pues, de la U. Ujú. Se crea el estadio de San Marcos, donde antes se jugaba y ahora se llevan a cabo conciertos, que no te dejan, que la U ya no te deja estudiar. Ahí, eso mismo, ¿ya? Se crean las GUE, las grandes unidades escolares. ¿Qué es esto? Te comento rápidamente. Las grandes unidades escolares son centros de control poblacional. Son centros de control poblacional. Profe, ¿cómo se come eso? Cuénteme, ya te explicaré. Cuando Odría llega al poder, él estaba buscando también hacer en un futuro una industria, ¿sí o no? Pero hay un problemilla. Si él va a hacer una industria, esa industria tiene que ser con mano de obra calificada, ¿sí o no? Porque si no de nada va a servir. Entonces, esa mano de obra calificada, ¿dónde estaba? Esa mano de obra calificada estaba en la gente que venía de la sierra. El gobierno anterior había creado Senati, Sensico, ¿no? Em, Dicho esto, no venía pues una familia, de una misma rama en común venían una familia de 7 personas, y venía el hermano y la tía, son un montón. Pero sobre todo, había mucha juventud. Las grandes unidades escolares mantenían ocupados a los chicos todo el día, porque en las mañanas se daban los cursos de lectoescritura, ¿no? Se daban los cursos de lectoescritura, de aprendizajes básicos, y en las tardes se impartían cursos de técnicos, ¿no? Para ser zapatero, carpintero, y todas aquellas cosas, pues, que te dan un trabajo prácticamente inmediato, ¿no? Y sobre todo independiente. Además que también puede ser usado en las fábricas.
Ahora bien, estos jóvenes ponían en peligro la seguridad interior del Perú, ¿no? ¿Por qué, profe? Ah, pues porque como eran tantos, ¿no? Podían, podían poner en jaque al gobierno. Pero como ya pues tenían todo esto de que en la mañana estudiaban, en la tarde también, pues las grandes unidades escolares no permitían que hubieran pilluelos, ladronzuelos, ¿no? Además, se crea el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. El CAEM, para dar doctrina militar a los altos mandos del ejército. Y por supuesto, aparece el proceso de cholificación. Por acá lo vamos a ver, el proceso de cholificación, ¿no? Se intensifica el proceso migratorio de las provincias a Lima. La cholificación es básicamente el concepto que los sociólogos utilizan para denominar al proceso de incorporación de la población indígena al entorno urbano, asimilando los patrones occidentales, pero manteniendo elementos de la identidad andina. Es algo así como un mix, ¿no? Un mix del occidental con lo andino. Eso es, ¿ya? Un mix del occidental con lo andino. Ahora bien, aparte de eso, es que ser cholo no es solamente ser hijo de provincianos o ser provinciano, no, no, no. Hay requisitos más fuertes que ese para poder ser cholo. Como por ejemplo, aparte de ser marroncito, tienes que tener estudios superiores. ¿Qué, profe? ¿Qué habla? Sí, claro. Para que tú seas cholo, te denomines así, tienes que ser hijo de inmigrantes o descendiente de ellos hasta una tercera generación y por supuesto tener título universitario. El título que te blanqueará económicamente, te dará otro estatus, ¿no? Eso es lo que están buscando. O sea, profe, yo estoy estudiando para postular para Cholo. Claro, si tú tienes rasgos étnicos, tienes familia provinciana, entonces si ya logras ser un abogado, un ingeniero, un médico, tú vas a blanquearte, ¿no? Tal vez no socialmente, porque no es que tampoco vas a ascender, ¿no? Económicamente seguro que sí, vas a triunfar, pero socialmente pues no, ¿no? Entonces, pero de todas maneras eso te da como otro nombre, otra denominación. Ya no vas a ser el descendiente de los migrantes, ahora eres el doctor, el abogado, el licenciado, lo que quieras, el ingeniero, lo que tú quieras llamarlo. Eso es el proceso de cholificación. En medidas sociales está el seguro social del empleado, diferente al obrero, por favor. El seguro social del empleado es para profesionales que se desarrollen en el ámbito estatal, ¿no? Sí, para profesionales. Es el actual Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Ujú. Te queda el seguro social del empleado, te da el voto femenino, disculpa, el voto femenino en presidenciales y la masificación de la educación secundaria, así como políticas populistas con fines clientelistas. ¿Sabes qué es el clientelaje? ¿Sabes qué es el clientelaje?
Mira, estoy muriendo ya. El clientelaje es esta red que desde el poder se crea para mantenerse en él. Te regalan plato de lentejas, un tupper con 10 soles, un almuerzo. Por lo general es eso, ¿no? Para mantener la red, te regalan cosas, ¿no? Y haces tu cliente, que es alguien que espera de ti, ¿no? Eh, que se beneficia con tu condición particular de populismo, ¿ya? Eso es. Y es que te sigue, obviamente, porque por lo que leas, pero no te importa tampoco eso, porque tú lo único que quieres es el poder. Luego tenemos el famoso Pacto de Monterrico. El Pacto de Monterrico, el Pacto de Monterrico es la reunión que une a personajes que tú nunca hubieras creído que podían estar juntos. Estaba Pedrito Beltrán Espantoso, el súper neoliberal, ¿no? Estaba Manuel Odría, estaba también Manuel Prado Garteche, Víctor Roble de Torre. ¿Qué, profe? Víctor Raúl con Odría, sí. Pero ellos se odian, profe, porque habla de ley sobre interior ese pata, y luego está arrinconado a los apristas, es prácticamente con nombre propio. Sí, yo te entiendo. Pero la política es así, cochina, cochina. Con el que te tengas que aliar, con ese vas a estar, como la mesa directiva del Congreso, pues, ¿no? ¿Has visto? Ya, pues algo así. Algo así. Em, Ahora, estas personas que se han juntado tienen un objetivo y el objetivo es que el APRA llegue al poder. Sí, sí. Mira, en el pacto de Monterrico, ¿qué ganaba Odría? Que no lo molestaran, que no lo persiguieran por las cosas que ha hecho en su gobierno. ¿Qué ganaba Prado? Que obviamente él era el presidente y que iba a hacer una gestión como él quería, ¿no? ¿Qué ganaban los apristas? Que a ellos nadie los perseguiría, ¿no? Entonces ya está todo completo, creo. Ahí se van a mover en pared. Después de este gobierno, obviamente llega el gobierno de la disculpa, de la convivencia, el gobierno de la convivencia, que es el periodo entre donde los que archienemigos APRA 1 se van a hacer aliados, alucina, se van a hacer aliados. El gobierno de Manuel Prado del 56 al 62 se denominó el régimen de la convivencia al pacto electoral entre el APRA y la oligarquía industrial representada por Prado, quien lo devolvió a la legitimidad política. Claro, el APRA ya pudo hacer ciertos movimientos políticos ahora, ¿no? Desde ese gobierno de Prado Ugarteche. Eh, por otro lado, también recuerda estar en internacional que se rompen las relaciones con Cuba como efecto de la revolución. Profe, una pregunta, ¿qué ha pasado ahí? Ya para el año 59, para el año 59, Cuba está en plena revolución, ciudadano. Ahora, y si está en plena revolución, ¿qué ha pasado? Ha pasado que está influenciado por ideas socialistas. ¿Qué es esto? ¿Qué problemas va a traer? ¿Qué problemas va a traer? Que se supone que para esta época, ¿en qué periodo estamos de la historia universal? Eso lo hice la semana pasada. ¿En qué periodo estamos?
¿En qué periodo de la historia universal estamos entre el año 56 a 62? A ver, te leo. ¿En qué periodo estamos? Vamos. La que está con gripe muriendo soy yo, no tú. Vamos, vamos, vamos. Exactamente, perfecto. Estamos en la Guerra Fría. Estados Unidos no quiere permitir, no va a permitir, no quiere por ningún motivo que la Unión Soviética avance. Entonces, para eso va a dar un plan. ¿Cómo se llama el plan de reactivación económica de Estados Unidos en América Latina? Eso lo vio con el profesor la semana pasada. La semana pasada el profesor, la profesora, no sé quién fue, debió ver qué plan de reactivación de ayuda económica tenía John F. Kennedy de Estados Unidos para los países latinoamericanos, incluyendo el Perú. ¿No te acuerdas o no te ha dicho? Porque no te ha dicho. Mal, pues esa clase está incompleta. Ya. El plan, ¿te acuerdas que Estados Unidos tenía un plan? El plan Marshall, ¿te acuerdas? Esa es la reactivación económica de los países de Europa Occidental, ¿sí o no? También está la Comecon o Plan Molotov del lado oriental de la Unión Soviética, ¿sí o no? Este es el plan DOSH, DOGDE, el plan DOSH para Japón. Y es el plan Alianza para el Progreso para el Perú. A través de este plan, Estados Unidos buscaba cortar de raíz el gran inconveniente de América Latina. ¿Cuál era? La pobreza. Entonces, buscaba hacer un diagnóstico para repartir las tierras a los más pobres. Obviamente que era solo para calmar a las masas, porque mientras las masas tuvieran problemas o demandas al Estado y el Estado no las cubriera, que el Estado no las cubriera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si el Estado no las cubre? Vienen los socialistas, hablan con la gente y se convierten en eso. Porque es muy común eso. Cuando el país es pobre, pasa eso. Entonces, ¿no? Entonces, el Perú entra a la Alianza para el Progreso. Con esa plata se crea el Instituto de Reforma Agraria. Y con eso se da inicio a lo que tú conoces en el gobierno de Velasco como la reforma agraria. Muy bien. Ok. Muy bien. En políticas se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La institución que unía aviación, marina y ejército en un solo cuerpo. Que después le va a dar golpe de Estado a Prado. ¿Ya? Aparecieron también partidos reformistas, como por ejemplo
Acción Popular desde la UNI, desde la Facultad de Arquitectura, un partido mesocrático, o sea, de clase media. En economía, la ley de promoción industrial. Mira, lo que Parado quería era que el Perú fuera una industria. Para hacerlo necesita plata, además de la plata, necesita mano de obra calificada. Él manda construir Sencico, Senati, para que sea una mano de obra capa, pues no. Mm. También se encuentra el modelo liberal con Pedrito Beltrán Espantoso y el boom pesquero con Banchero Rossi, ¿no? El boom azucarero que está ligado al bloqueo cubano por la revolución y el azúcar ya no sale de Cuba sino del Perú. Y en sociales, movilizaciones campesinas y toma de tierras en el 62 como respuesta a que el Estado no hace nada y le siguen quitando sus tierras. Y se crea el INRA, ¿no? Movimientos de izquierda. Vamos ahora con la Junta Militar. ¿Qué está pasando con la Junta Militar? Como yo te lo había dicho, en el Pacto de Monterrico se habían juntado los archienemigos. Esos archienemigos se habían quedado en algo, ¿no? Que iban a dejar gobernar tranquilo a Prado, pero que a cambio Odría saldría libre de polo y paja, y los apristas tendrían el terreno planchadito, trabajadito. ¿Para qué? Para poder gobernar después de casi 40 años. Bien bacán, todo bien chévere. Y entonces se llaman elecciones. En las elecciones participaba el APRA, el UNO, la Unión Nacional Odrillista, la UR, Unión Revolucionaria, y el AP, Acción Popular. Entonces, estos cuatro van a pelear, ¿no? Por los votos, y el APRA se alía con Odría, con el uno. Pero tú miras, profe, pero ¿cómo es posible? Pero que lo han correteado. Todavía se alinean, para que veas qué cochina es la política. Se habían alineado. Ahora, a esa alineación era peligrosa porque el APRA tenía una gran cantidad de votos y la Unión Nacional Odrioza también. Ellos iban a ser invencibles. Una alianza que iba a gobernar sí o sí. Entonces, entonces, ya. Entonces, al darse cuenta los militares que el UNO y el APRA se habían juntado en la superconvivencia, decidieron dar un golpe de Estado. Y que esas elecciones que prácticamente ya se había ganado el UNO, quedaran en nada. Al quedar en nada las elecciones, ¿qué pasó? Se llamaron elecciones nuevamente y entre gallos y medias noches, los militares sacaron una ley, que era la ley de la cifra repartidora. Esta ley decía que para que un partido político gane las elecciones debería tener el 40% más uno. Así era, pero el APRA no había llegado a ese monto, tampoco los demás, y eso recién lo habían estipulado. Los apristas ya se creían ganadores porque con la alianza parecía que ya iban a pasar la valla, pero no lo lograron, la gente gritaba por las calles, ¡te cuadre! ¡O no te cuadre! ¡Allá será tu padre! ¡Haya o no haya! ¡Allá será! Víctor, la gente gritaba. Entonces,
Lo que pasó fue que los militares dijeron, no llega lo de la cifra repartidora, vamos a llamar nuevamente elecciones. Llaman nuevamente elecciones y ahí en vez de ser elegido el APRA, sale elegido Acción Popular, Joven, sale elegido el jovencísimo arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Fernando Belaúnde Terry. Pero no es todo eso, ¿ah? No es todo, falta el chisme, falta, joven. ¿Qué más ha pasado, profe? Bueno, en cuanto a la junta militar que te digo, ellos eh, buscaban dar el gran golpe, ¿no? Dieron el gran golpe institucional al gobierno de Prado y buscaban restablecer el régimen provisorio, ¿no? Para evitar un gobierno aprista. No querían contra nada, era porque los militares y ellos no se llevaban bien, ¿no? Y dar un proceso de reformas sociales, sobre todo para la clase pobre, ¿no? En cuanto a las guerrillas, se crearon el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que lo hizo Luis de la Puente Uceda en el 62. También tomaron acciones guerrilleras en el ELN y dirigidas, obviamente, por Héctor Béjar, ¿no? Héctor Béjar, seguramente tú lo conoces. Lo manches a él. ¿Has escuchado alguna vez hablar decir ese apellido? Héctor Béjar. ¿Alguna vez has escuchado Héctor Béjar en el Estado? ¿Nunca? Rebobina un poco. ¿Nunca has escuchado? Naranjas, bueno. Héctor Béjar, el guerrillero, el opositor al régimen en los 60, fue un guerrillero, pero en el 2022, me parece, 21, él era el ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Ajá, él era. Y bueno, era del gobierno. Acá, claro, muy bien, Jennifer, con Castillo. Con Castillo fue. ¿Te acuerdas que nos quería sacar de eso de la cumbre de Lima, esa vaina? Ya, pues, quería eliminar toda posibilidad demócrata en el Estado, ¿no? Ah, me está doliendo el pecho ya. Muy bien. Por otro lado, también recuerda estar el famoso Javier Heró, ¿no? Desde el Ejército de Liberación Nacional. Y por supuesto, las guerrillas, ¿no? Del MIR, del Movimiento Revolucionario, eh, estaba, estaba bien constituida, ¿no? Ya, tengo fiebre. En obras, sea la ley de bases de reforma agraria, recién la ley de bases de la reforma agraria, se crea el Instituto Nacional de Planificación, además de establecerse de la ley de la cifra repartidora que ya hemos hablado, y se crea la Casa de la Cultura, que hoy es el Ministerio de Cultura, ¿no? Termina el gobierno de los militares y los militares llaman a elecciones. Era obvio que los apristas ya no iban a ganar, tenían lo de la cifra repartidora, y esa era más o menos la idea, ¿no? Apartar a los apristas del poder. Esa era la idea. Entonces, entonces se buscó de todas las maneras el triunfo en las elecciones de elección popular, ¿no? Y sí, en el año 63 se ha elegido el gobierno de la Lampa de Acción Popular, ¿no? Bien, en política triunfó en las elecciones, tuvo obstrucción legítima del APRA y el UNO, el presidente Belaúnde. ¿Por qué? Porque él había ganado las elecciones para presidente, pero él no había ganado el Congreso. Como no había ganado el Congreso, todos se venían en contra de él. Entonces, como que, ¿tú te acuerdas cuando Kuczynski era presidente?
¿Te acuerdas que el Congreso era de Keiko y lo bloqueaban al tío? Ya, pues, igualito, igualito. Eh, y hay un restablecimiento de las municipal, de la gestión municipal. Escucha lo que te voy a decir. Eh, el arquitecto Belaúnde no tenía respaldo, como te estoy diciendo, en el Congreso pues ya la había perdido, eh, no tenía posibilidades, y eso es un problema. Un gobierno que no tiene respaldo en el Congreso, que no tiene bancada, es un gobierno que tú puedes decir mucho que sí están en el poder y todo, no, pero son gobiernos inestables. ¿Por qué? Porque cualquier ley, cualquier cosita lo puede afectar, pues. Y ahí sí no hay poder que lo salve. Así que, en ese sentido, él buscó otro tipo de apoyo. ¿Dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en el poder local, ¿no? En el poder local. Y el poder local es el de los alcaldes. Por eso él restituye las elecciones para alcaldía. Y sale elegido en esa primera elección Frejolito Barrantes Lingambo. Frejolito Barrantes Lingán, que va a hacer varias obras públicas para Lima, ¿no? Como por ejemplo, el primer tramo de la vía expresa, ¿no? Primer tramo Frejolito. Que la gente decía, no, esa cochinada de la vía expresa, qué feo, parece un hueco horrible. Era una nueva propuesta que no era muy común en el Perú, no se había visto mucho, pero ya Lima había crecido demasiado, Lima tenía muchos habitantes, acuérdate lo que había pasado en el gobierno de Odría, que la migración, el crecimiento de las barriadas, entonces ya no se podía conectar Lima tan fácilmente y además eso veía que ya no iba a parar ya, que Lima iba a crecer, a crecer y a crecer. Sin embargo, la salida de, la salida de Odría disculpa, la salida de Belaúnde fue rápida, ¿no? Y dijo, ya, se le va a encargar a los gobiernos locales que ellos hagan esto, ¿no? Y Frejolito Barrantes Lingán lo hizo, esa es la primera parte. La gente al principio decía, no, qué asco, qué feo. ¿Cómo vas a tener un hueco ahí? Porque ese hueco uniría el centro de Lima con Barranco y Chorrillos en 10 minutos. Claro, cuando estaba libre, pues no, ahora está lleno de carros, pero cuando estaba libre era eso. Entonces, Frejolito hace eso, la gente le llama, "Ay, ese hueco feo, horrible. ¿Qué va a ser eso? Una vía expresa, una vía rápida, eso es una zanja grandota, es un zanjón. Y es que lo llaman ahora, ¿no? El zanjón, el zanjón, el zanjón. Es una obra que intentaba modernizar Lima, pero no solamente eso, sino que también habían otras obras que eran muy modernas, con una idea muy moderna para la época, como por ejemplo el caso de la construcción de la primera parte de la residencial San Felipe, que está en Jesús María, ¿no? Ahí esa es la primera forma de la casa jardín de la que tanto habla Belaúnde Terre, ¿no? Él como arquitecto obviamente estaba pues como predispuesto, ¿no? Estaba predispuesto a las construcciones modernas, vanguardistas, con ideas que habían surgido, con ideas que habían surgido no acá en el Perú, sino que habían surgido de él, de su estancia en Estados Unidos, ¿no? De su estancia en Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esos cambios, modificaciones que va a hacer van van a concretizarse a través del trabajo comunal. Él va a hacer muchos préstamos a Estados Unidos, pero la mano de obra que es, digamos, costosa, la mano de obra ese precio lo va a minorar con la famosa frase o el famoso sistema del pueblo lo hizo, ¿no? O
sea, se va a capacitar a los vecinos, a la gente de la zona, hombres por lo general, para que sean mano de obra y de esa manera se puedan hacer losas deportivas, veredas, pistas, ¿no? Con la plata que el Estado prestaba para los materiales, pero con una mano de obra prácticamente barata o inexistente, ¿no? Por otro lado, recuerda también, se promulga la ley de reforma agraria por primera vez en el año 95, pero tiene una peculiaridad, ¿no? Y su peculiaridad es que no afecta a los hacendados grandes. La ley de la reforma agraria intentaba reorganizar la tierra a partir de las haciendas pequeñas, ¿no? Haciendas familiares, chiquitas, ahí le repartía, le recortaba el terreno y se lo repartía entre sus trabajadores. Eh, En obras crea la carretera marginal de la selva, como te dije, pero ¿por qué la crea, profe? Porque la carretera marginal de la selva venía siendo algo así como una salida rápida a los problemas en carretera, los problemas en carretera de hacia Lima, por ejemplo, ¿no? Porque hacia Lima, ¿no? Hacia Lima, el problema era que cuando había fenómeno del niño, había algún problema climatológico, Lima no se podía abastecer, no tenía el suficiente, no tenía la suficiente fuerza como para darle de comer a toda la población que tenía desde la llegada, porque sabes que había crecido la población desde la llegada de Odría, ¿no? Pues con eso ya se aseguraban, digamos, evitar la falta o la escasez de alimento, que podía ser perjudicial, sobre todo porque había una gran cantidad de mano de obra trabajando acá, ¿no? Por otro lado, también recuerda, se crea el aeropuerto Jorge Chávez, seguramente que tú, bueno, el que hizo los planos del aeropuerto, el arquitecto que lo construyó, no es alguien conocido directamente por nosotros, pero sí es alguien que tiene un hijo famoso, ¿no? Y ese arquitecto del aeropuerto es el papá de Gonzalete, de Gonzalo Torres, en la vuelta de la esquina. A su papá hizo la planificación, los planos del aeropuerto Jorge Chávez. Era un arquitecto muy, muy conocido, súper conocido. Bueno, la residencial San Felipe también, súper importante, como te decía, la famosa Casa Jardín, ¿no? Ese sistema de la Casa Jardín que trae Belaúnde Terry, él lo trajo de Chicago. Como Lima iba creciendo, creciendo, creciendo y era peligrosa porque los carros iban por todos lados, se quería que las áreas verdes estuvieran enclavadas en medio de los departamentos. Y si tú ves, por ejemplo, Residencia San Felipe, es es un conjunto de torres con departamentos que están en medio de un parque, grandazo, inmenso, y tiene todos los servicios para que la gente no salga de ahí. O sea que eh, la, el área verde sirve así como su frontera natural, pues, ¿no? Así como si fuera su cerco. Todo es verde, todo, todito, todito. Y luego los departamentos están en el medio. Y hacia abajo tienen todos los servicios básicos. Tienen instituciones públicas, instituciones privadas, tienen bancos, cafeterías, tiendas, peluquerías, todo tienen ahí en uno solo, ¿no? Em, la idea es, ¿cómo se llama? Es no salir de la zona, ¿no? No salir del lugar, bien importante. En económica se crea el Banco de la Nación, que reemplaza la caja de consignaciones, muy importante. Y la crisis internacional del 67, que devalúa la moneda, hay sequías, y por eso es que es tan importante la marginal de la selva. Eh, Hay una crisis internacional en el 67, se devalúa la moneda, sequía, protestas sociales, el Perú entra en crisis, ¿no? Esa crisis que le va a heredar Alan García. Muchas veces la gente habla
sobre el gobierno de Alan y hay algunas cosas que yo tengo que decir sobre su gobierno. Me estoy adelantando a mi semana 18, pero los tengo que decir, ¿no? Como por ejemplo que la gente cree que el gobierno de Alan destruyó la economía del Perú de la noche a la mañana y la respuesta es no. Ya los problemas económicos veían venir, ¿no? Se veían venir con el primer gobierno de la UNDE, mucho más con el gobierno de la Junta de los militares de Velasco y Morales Bermúdez y peor todavía en el segundo gobierno de Belaúnde. O sea que Alan sí le entrega un país económicamente defectuoso, solo que Alan la remata, pues. Alan la recontrarremata, ¿ya? ¿Hasta ahí tenemos algún problema, algún inconveniente, alguna pregunta, algo que quieras decirme? Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. ¿Alguna pregunta, duda? Miss, Sí. Miss, acá, perdón, pero acá sale cuatro construcciones, cuatro que construyen el aeropuerto Jorge Chávez, cosa que estaba diciendo sobre quién construye el aeropuerto Jorge Chávez. Ah, no, ese es construcción, el otro es planeamiento, ¿no? El otro es planeamiento. O sea, el arquitecto es Torres Aguirre, creo Eh, que es. Miss, dice que los problemas del gobierno de García ya se daban desde antes del problema de economía, pero que yo sepa, todos los problemas económicos, la hiperinflación, todo lo condenan a García, que en García Sí, claro. pegó. Claro, el tema con Alan, no soy aprista por si acaso, pero al César lo que es del César y el gordo lo que es del gordo, ¿no? Alan ya llegó con una inflación importante, ¿por qué? O sea, tampoco la hiperinflación que tenía, pero sí era importante. Los gobiernos quisieron arreglarlo, por ejemplo, cuando entró el gobierno de Velasco, los préstamos que dejó el primer gobierno de Belaúnde le permitieron a Velasco poder comprar cierta tecnología e intentar hacer industria, ¿no? Ahora, el gran problema del gobierno de Velasco es la cantidad de gasto público que tiene. Mantener una empresa del Estado, no nacional, nacional es cuando es privado, pero de alguien, de un ciudadano peruano. Mantener a miles de trabajadores con sueldo, con beneficios laborales, con estabilidad laboral, eso es un montón de plata. Y además subsidiar y controlar precios, todo eso implicaba, todo eso que tú has visto en el gobierno de Alan, todo eso implicaba a Velasco. Claro, con Alan revienta, eso sí, pero de que ya veníamos recontrapodridos, que la gente ve siempre lo que está por encima. Nadie puede soportar un gobierno como el de Velasco, más aún cuando ya la Unión Soviética estaba por caer. Por eso Morales Bermúdez, cuando entra al gobierno, lo primero que hace es implantar el Plan Tupac Amaru, que busca acercar al capitalismo al Perú porque estaba reventado. Busca préstamos en el Fondo Monetario Internacional, busca apoyo, ¿no? Ya el gobierno de Alan populista ya pues la reventó, ahí se vio bastante, porque él no supo manejar esos números rojos que podían haberse cambiado, no supo manejarlo, y fue un gobierno populista que le regalaba a todo el mundo cosas, de ahí están los resultados, pues. Claro, en los otros gobiernos la economía no se cayó, porque todavía ahí había cierta plata, acá ya no había nada, ¿ya? Y ahí viene el problema, ¿no? No es que los quiere salvar al chancho, pero más o menos por ahí va. ¿Todo bien? ¿Alguna duda o pregunta más?
Todo bien, supongo, entonces ya seguimos. Mi último aliento va para la crisis de final del gobierno de Belaúnde Terry. En el 68 se firma el Acta de Talara con la International Petroleum Company. Mira, cuando Belaúnde Terry entró al gobierno, él, él generó algo que a la gente, bueno, cuando estuvo de candidato, ¿no? Generó algo que a la gente le llamaba mucho la atención, ¿no? Algo con que la gente tenía mucha expectativa. Y era que Belaúnde había prometido que solucionar los problemas políticos internacionales del Perú en 100 días. O sea, le das un plazo de 3 meses y un poco más para poder, para poder solucionar el problema. Pero había pasado el tiempo y nada. Belaúnde Terry había conocido a un joven economista brillante para la época, un joven economista en Estados Unidos que se llamaba Pedro Pablo Kuczynski Godard. Sí, 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 mi tío PPK. Mi tío PPK fue su ministro de Energía y Minas y él redactó un documento llamado el Acta de Talara. En el Acta de Talara, mi tío PPK, o sea, había puesto como que sí, como que el Perú, pues, tenía, ¿no? La National Petroleum Company, que había firmado el Laudo de París en el gobierno de Leguía con nosotros, tenía que, tenía que ceder los derechos que prácticamente ya le habían regalado a la Brey Pariñas, tenía que ceder esos derechos al Perú. Entonces, eh, todo el acta de Talara parecía estar a favor del Perú y la gente se sentía muy contenta. Hasta que se develó una verdad oculta, ¿no? Que era la famosa página 11. La página 11 es es el documento por el cual mi tío PPK, mi tío PPK, es el documento por el cual mi tío PPK prácticamente entregaba la IPC a los gringos, entregaba la Brady Pariñas a la IPC, a los gringos. Decía que tenía derecho, que no iba a pagar canon petrolero por 50 años, que ahí no se aplicaba la ley de 8 horas de trabajo, que tampoco se aplicaba la ley de accidentes de trabajo. Nada se aplicaba, o sea que ahí era solamente ya terreno de ellos. Cuando la gente se enteró de eso no lo podía creer, era como un engaño, como una sacada de cachos de, de Belaúnde hacia la gente, ¿no? Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se agarró de eso para poder darle un golpe de Estado. Recuerda que estamos en plena Guerra Fría. La cúpula del ejército tomó el mando y en ese día se dio un golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio el Comando Conjunto, que estaba liderado por el ejército, que a su vez estaba liderado por Velasco Alvarado. Entonces, se suponía que Velasco había tomado el poder porque eso había sido una afrenta a la posición nacionalista del Perú, ¿no? Y es por eso que a través del escándalo en la página 11 y la firma del Acta de Talara, se da el golpe militar de Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968, ¿no es cierto? Cuando se da el golpe de Estado, fue en la madrugada, ¿no? Los tanques militares y los camiones de asalto interrumpieron el patio de honor del Palacio y se capturó al presidente que fue trasladado al aeropuerto Jorge Chávez. Se dice que inclusive salió en pijama, ¿no? El presidente. Em, por otro lado, también hay que recordar que la IPC fue como que el principal caballito de batalla que los militares van a perseguir y perseguir y perseguir y perseguir durante los años posteriores al golpe de Estado. Muy bien. Entonces,
Belaúnde, a Belaúnde no le quedó otra cosa más que exiliarse en Argentina y esperar ahí a que pase su proceso porque los militares lo estaban buscando. Y ciertamente va a pasar el proceso porque después de los gobiernos militares vuelven a haber elecciones, las convoca Morales Bermúdez y Belaúnde Terry gana esas elecciones que han sido llamadas por Morales Bermúdez. Em, entonces sí, este se termina con este golpe militar, este primer gobierno del arquitecto, pero va a tener una segunda parte, ¿no? Y quiero que recuerde siempre que los gobiernos de Belaúnde son gobiernos pro Estados Unidos. Siempre Estados Unidos va a hacer préstamos y siempre se va a invertir en lo mismo, ¿no? La idea de Belaúnde Terry es que la plata de los préstamos la invierta ¿en qué? La invierta en obras públicas, ¿no? Es que es una visión un poco neoliberal, ¿no? De Estados Unidos después del crear del 29, casi es lo mismo. Entonces, pero los préstamos no son gratis, hay que pagarlos. Los militares se van a llevar un país prácticamente en crisis, con deudas y con obras a medio realizar, que no se van a hacer tampoco hasta el siguiente gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. No sé si tendrás alguna duda, alguna consulta, algo. Me disculparás ahora mi desempeño, mi desarrollo, pero estoy un poquito más que no puedo respirar. Entonces, pero de todas maneras estoy acá contigo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. Dedito, 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 dedito. Ah, el PCP, el Partido Comunista del Perú, se dividió en dos facciones. Eso fue cuando cayó la Unión Soviética. En el 89 que cae el muro de Berlín, comienzan a formarse varias facciones. Inclusive en el 88 ya, cuando el muro ya está todo destinado a terminar, en la segunda mitad de los 80, el Partido Comunista del Perú siguió funcionando. Sin embargo, de él salieron varios brazos políticos, pero que eran más radicales armados. Uno de ellos es Patria Roja. El otro es el SL, Sendero Luminoso, y el otro es el Frente Magisterial, creo, que son tres, ¿no? No, el Frente no, son dos nomás, Patria Roja y Sendero Luminoso, que provienen de esta raíz, ¿no? Ahora, el Partido Comunista aún tiene rezagos, pero ya como partido no funciona, porque recuerda que la Unión Soviética, de la que le daba vida al Partido Comunista de la Unión Soviética había caído en el 91, el partido también había caído en el 91, y sus brazos políticos en el extranjero, como en el caso del Perú, existían, pero tenían menos poder, ¿no? Ahora que los brazos pequeñitos que han salido, eso sí todavía se mantienen, ¿no? Se mantienen, pero también en poca proporción. Aquí están las claves. Recuerda que el Partido Comunista del Perú es parte de un sistema más grande, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, muchachos, hasta ahí va a llegar mi separata del día de hoy. Muchas gracias por haberme atendido esta semana y nos vemos la próxima semana ya en la última clase de Historia Universal y ya después de la semana número 18. Un abrazo para todos, que tengan un buen día, cuídense mucho, que la gripe está por todos lados. Bye, bye. Que les vaya a todos muy La bonito. última Sí. diapositiva, por favor. Ah, La ya, última perfecto, diapositiva. no te preocupes. Aquí está. Ahí está. Esta es la línea de tiempo. Aquí. Gracias, Miss. Gracias. Listo, cuídense muchachos, nos vemos. Chao, chao.